Esta vez vamos a realizar un almohadón. Les voy a enseñar a hacer desde la parte interior con todo su relleno y la parte exterior tejida a 2 agujas, de un lado en punto jersey con franjas horizontales y del otro lado con franjas verticales y unos ochos. Este almohadón lo realicé con una lana semigorda y lo único que tiene son distintas franjas, así que les voy a enseñar cómo coser, cómo levantar puntos, porque esto es todo una sola pieza, está cosido solamente de estos dos lados y acá, pero una vez que terminé de hacer las tiras, levantamos los puntos, así que son distintas técnicas que van a aprender. Y también les voy a enseñar a hacer el almohadón, o sea, con una plancha de goma espuma y el relleno de copos de goma espuma. O sea que vamos a hacer el almohadón completamente desde cero. Así que acompáñenme que acá comenzamos con este tutorial. Para tejer nuestro almohadón vamos a comenzar por las tiras de 8. Son 5 tiras separadas. Yo, como utilizo 5 colores, voy a tener 5 tiras separadas, una por cada color, que tienen cada una 2 ochos. El largo de las tiras lo van a ir determinando ustedes. Yo utilicé una lana semigorda son 4 hebras la que tiene. Lo tejí con agujas número 5. Ustedes pueden también cambiar el hilado con una lana más fina, o como en este caso yo tengo acá para mostrarles cómo tejerlas, un hilo de algodón, y en este caso lo voy a tejer con unas agujas número 4. Tengan en cuenta que al ser un hilo más fino, las tiras me van a quedar un poco más angostas. Lo que vamos a hacer entonces, voy a comenzar colocando los puntos. Yo hago una X, tomo una de las agujas, las paso por ahí sin ajustar mucho, cierro acá abajo y coloco los puntos con las 2 agujas. Entonces paso la aguja por este primer punto y voy haciendo como si estuviese tejiendo un punto derecho. Entonces lo tejo y lo coloco en la aguja. De esta manera vamos a colocar 21 puntos. Recuerde que yo les muestro cómo los coloco yo, pero cada uno puede utilizar la técnica de colocación de puntos que más cómodo les resulte. Así que vamos a colocar 21 puntos. Ya tengo colocado mis 21 puntos y vamos a comenzar la primera vuelta distribuyendo los puntos. Entonces, comenzamos tejiendo 3 puntos revés. 1, 2 y 3. Seguimos con 6 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 puntos revés. 1, 2 y 3. 6 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 puntos revés. 1, 2 y 3. Ahí. La segunda vuelta
que es la que vamos a realizar del lado del revés de nuestro tejido, en esta vuelta vamos a tejer los puntos como se encuentran. Entonces comenzamos con 3 puntos derechos, 1, 2 y 3, 6 puntos revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 3 puntos derechos, 1, 2, 3, 6 puntos revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 3 puntos derechos. Estas vueltas, o sea, todas las vueltas pares, siempre vamos a tejer los puntos como se presenten. Yo no sé si les había dicho que íbamos a necesitar, bueno, para hacer los 8 necesitamos una aguja auxiliar y vamos a comenzar ya en esta vuelta, vamos a realizar el primer cruce. Para hacer nuestro cruce vamos a tejer los 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Vamos a tomar la aguja auxiliar, vamos a sacar 3 puntos, 1, 2 y 3 en la aguja. Lo dejamos del lado derecho del tejido, o sea, de nuestro lado. Tejemos 1, 2 y 3 puntos derechos. Volvemos a colocar estos 3 puntos en la aguja izquierda, 1, 2 y 3, y los tejemos también al derecho, 1, 2 y 3. Este cruce siempre lo vamos a realizar de la misma manera, o sea, siempre hacia nuestro lado. Y ahora vamos a tejer los 3 puntos revés y volvemos a hacer lo mismo. Sacamos 3 puntos en la aguja auxiliar, lo dejamos del lado del derecho del tejido y tejemos los 3 puntos siguientes al derecho, 2 y 3. Volvemos a colocar los 3 puntos de la aguja y los tejemos al derecho, 2 y 3. Y volvemos a hacer nuestros 3 puntos revés del final. Ahora, del lado del revés, como habíamos dicho antes, tejemos los puntos como se presentan. Ahora vamos a tejer 4 vueltas con los puntos como se presentan. O sea, hacemos esta vuelta más. Hacemos una vuelta derecho, una revés, una derecho, una revés con los puntos tal cual como se presentan. Una vez que dimos esas vueltas, ustedes para contar las 6 vueltas que lleva el 8, fíjense que de este lado nos queda un agujerito donde hacemos el cruce. Entonces ahí es donde contamos. Cada uno de estos cordoncitos que se van haciendo del punto revés equivale a una vuelta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Una vez que hacemos nuestras 6 vueltas, volvemos a hacer el cruce. Entonces tejemos 3 puntos revés, sacamos
3 puntos derechos a la aguja auxiliar, tejemos 3 puntos derechos, 1, 2 y 3. A medida que vamos avanzando en el tejido nos va haciendo más fácil porque lo podemos agarrar mejor. 1, 2 y 3 puntos derechos, que eran los que tenía en la aguja auxiliar, los 3 puntos revés del centro. Vuelvo a realizar el 8 acá, saco 3, tejo estos 3. Si ustedes saben hacer trenzas, esto lo pueden hacer tranquilamente como una trenza, pueden hacer un rombo, pueden hacer el diseño que deseen. Vuelvo a colocar los 3 puntos y 3 puntos derechos. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Una vez que hice esto, tejo 5 hileras más, derechos y revés. Ahí. 1, 2 y 3. Y una vez que tenga esas 6 hileras, vuelvo a hacer el cruce. Entonces vamos a ir cruzando o haciendo los 8 cada 6 hileras. Yo voy a tejer esta, voy a tejer un poco más para mostrarles cómo vamos a cerrar nuestra tira. En total, lo que nosotros tenemos que tener son 91 hileras. Así como contamos recién. Perdón, no es 91, son 100 hileras. No sé por qué dije 91. Son 100 hileras. Una vez que nosotros hacemos nuestra primera tira del largo deseado, después en base a esa vamos a ir midiendo las tiras siguientes. Tienen que tener en cuenta de seguir siempre el mismo patrón para que cuando los pongamos uno al lado del otro todo nos coincida. Las vueltas también se cuentan de la misma manera, contando esta primera de abajo, y fíjense que nos van quedando directamente como marcaditas de a 2. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Entonces ahí van a contar y ahí van a saber la cantidad de vueltas que ustedes van a realizar. Ahora sí tejo un poco más para mostrarles cómo vamos a hacer en el momento de cerrar todos los puntos. Bueno, ya tejí un poco más, así es como les va a quedar los 8 de esta manera. Y supongamos que yo ya he llegado a el largo que quería. Cuando ustedes cierren los puntos en los 8, háganlos cuando, o bien cuando cruzan, en la vuelta en donde cruzan, o si no, en la vuelta siguiente, para que no les quede algo así abierto, sino que les quede el 8 terminado. Les voy a mostrar en este. Ven que nos quedan los 8 terminados, tanto el extremo donde comenzamos como la parte donde terminamos, quedan los 8 armados. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para cerrar los puntos, siempre se van cerrando como se presentan. En este caso, lo que vamos a hacer es tejerlos al derecho a todos los puntos. Entonces, tejemos el primero, el segundo, y para cerrar vamos a pasar el primer punto sobre el segundo.
Y vamos a ir haciendo siempre esto. Lo tejemos y lo pasamos. En la parte donde tenemos el 8 vamos a hacer como si estuviésemos tejiendo normalmente. Sacamos los 3 puntos y vamos a hacer nuestro 8. Pasamos ahí, tejemos este. Si se les complica hacer esto, pueden hacer el 8 de este lado y en la vuelta del revés cerrar los puntos. Lo único que deben tener en cuenta es que siempre tienen que cerrarlos todos del derecho, porque yo voy a necesitar que me quede una cadenita para después poder levantar puntos. Entonces, teniendo una cadenita de este lado, nos va a resultar mucho más fácil ir encontrando los puntos que vamos a levantar. Entonces, ¿ven? Yo estoy tejiendo todos los puntos del derecho. No me fijo cuál es revés, cuál es derecho, tejo todos los puntos por igual. Y hago también todos los cruces que tenga que hacer para que el 8 quede terminado y de esa manera quede mucho más prolijo. Hacemos ahí, pasamos y seguimos tejiendo normalmente. Tejemos y pasamos un punto sobre otro. Voy a ajustar un poco porque se me había aflojado ahí y vamos tejiendo así hasta terminar la vuelta. Entonces, una vez que ustedes logran llegar a la altura que deseen que les quede el almohadón, van a hacer esto y luego van a hacer las otras tiras con los otros colores. Yo elegí estos colores que contrastan bastante pero ustedes pueden hacerlo, no sé, si me ocurre, pueden hacerlo en un degradé, comenzando a lo mejor por un azul y terminando con un celeste. Pueden hacerlo de colores cálidos, colores fríos, ir mezclando. Eso ya es a criterio y gusto de ustedes. Entonces cortamos la lana y cerramos el tejido. Pasamos ahí y cerramos. Fíjense cómo nos quedó toda una cadenita en toda la vuelta. Una vez que tenemos esto, yo creo que en esta se nota mejor que está hecha toda la cadenita. Voy a correr esto de acá y lo que vamos a hacer, déjenme que acomode primero la cámara porque la tengo muy adelante, la voy a llevar un poco más atrás. Ya tengo acá organizado cómo voy a acomodar mis tiras. Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a coserlas. Yo voy a utilizar uno de los colores. Las vamos a ir cosiendo así. Voy a enhebrar primero mi aguja. Ya tengo mi aguja enhebrada. Sí, tengo una super aguja. Vamos a colocar revés con revés. Fíjense, lo único que tienen que tener en cuenta es ver que estén las dos puestas de la misma manera, o sea que tengamos del mismo lado los comienzos y del mismo lado, por ejemplo, acá estarían puestas
una del comienzo y otra del final. Entonces, la forma más fácil es ver que estos hilos, ¿sí?, nos quedan del mismo lado. Y vamos a colocar revés con revés, y acá es donde vamos a comenzar a coser. Para comenzar vamos a pasar nuestra aguja por este primer nudo de acá, ahí, pasamos la hebra, voy a correr esto un poquito más allá, pasamos la hebra por acá, yo le voy a hacer un nudito para ajustarla bien, ahí estamos. Si sienten algunos ruidos es porque hay muchísimo viento. Y ya la pasamos para este otro lado y vamos uniendo las dos. Como estamos cosiendo del lado del derecho, vamos a venir a esta parte, vamos a tomar por ahí, ven que pasamos por abajo, así. Nos venimos a este otro lado, tomamos estos dos puntitos acá y también pasamos por ahí, y así vamos a ir cosiendo todo nuestro tejido. Los dos primeros, ustedes van a elegir la lana que deseen. También podrían hacer esta costura con una lana de otro color, no hay problema. Esta es una técnica de costura, ustedes pueden utilizar la que estén más acostumbrados a usar para coser. Esto también, todo ese tipo de detalles siempre quedan para que ustedes puedan elegir. Una vez que avanzaron, simplemente van a tirar de la hebra y ahí les va a quedar escondida la costura. Esto mismo van a hacer con todas las tiras hasta que tengamos todas nuestras tiras cosidas. Así que me voy a quedar cosiendo las tiras para luego continuar. Ya tengo listo entonces mi parte delantera del almohadón. Fíjense que está todas las tiras cosidas, y lo que vamos a hacer ahora es la parte trasera. Como va a ser todo en una sola pieza, entonces para realizar nuestra parte trasera lo que vamos a hacer es levantar los puntos. Entonces, para esto nos vamos a ir a este lado. Yo voy a comenzar con la lana verde. Ustedes van a elegir con el color que quieren comenzar. Vamos a entrar la aguja en esta parte donde tenemos todas estas especies de cadenita. Entonces pasamos la aguja por debajo de esa cadena, ahí. Voy a tomar la hebra, la paso para acá, después le vamos a hacer un nudo y vamos a pasar esta hebra por ahí. O sea, tomamos y pasamos. Nos vamos a la cadenita siguiente y hacemos lo mismo. Tomamos y la pasamos. Y todo esto lo vamos a hacer con cada uno de los puntos o cada una de estas cadenitas. Simplemente entramos por abajo de esa cadena y levantamos
el punto. Pasamos la hebra y levantamos el punto. En algunas nos va a resultar un poco más fácil. A mí se me complica porque lo estoy haciendo bastante lejos. Ahí. Entonces, en algunas resulta un poco más sencillo. En otra puede ser que esté un poco más ajustado, pero con paciencia vamos a levantar uno por uno. Tengan en cuenta que cuando que tiene que tener la misma cantidad de puntos que tiene nuestra tira. O sea, yo acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Tengo 21 puntos. Entonces, vamos a levantar todo a lo largo, todos los puntos con esta misma lana en todas las tiras. Cuando terminen de levantar todos los puntos van a tener un total de 105 puntos en las agujas. Ese era un detalle que me faltaba decirles, pero sí, son 105 puntos los que van a tener finalmente en las agujas. Voy a levantar todos los puntos. Bueno, yo ya levanté todos los puntos, empecé a tejer y me olvidé de mostrarles. Levanté todos los puntos, ya los tengo aquí en mis agujas y como ven empecé a tejer en punto jersey. Recuerden que la parte esta de atrás son hileras tejidas toda en punto jersey. Es muy simple, o sea, tejemos toda esta vuelta al revés, la vuelta que sigue la tejemos al derecho. Y comenzamos tejiendo los puntos como se encuentran, o sea que como estamos en la parte de atrás del tejido, la primera vuelta que vamos a realizar va a ser toda en jersey revés. Y también voy a respetar la secuencia de colores. Entonces yo acá comencé tejiendo con este verde, la franja que sigue va a ser violeta, luego gris, bordó y amarillo. Y cada una de estas franjas yo las voy a tejer de 10 vueltas. Así que voy a hacer mi franja verde y luego les voy a mostrar cómo vamos a colocar la lana para comenzar con la franja siguiente. Tengan en cuenta algo, el punto jersey no encoge tanto como esto. ¿Ven? Yo hago así los 8, miren cómo se frunce el tejido por el mismo dibujo. Entonces lo que ustedes van a notar es cuando vayan avanzando en este punto jersey que les va a quedar más ancho. No se preocupen, tienen la misma cantidad de puntos, la diferencia está en que el punto jersey no se encoge como el de los 8. Así que continúo, hago mis 10 hileras y regreso. Después de haber tejido ya la segunda franja de color del lado del revés, me di cuenta que no les había explicado cuando terminé la primera cómo iban a colocar la lana para hacer estas franjas. En este caso, como las franjas son muy anchas, no tiene sentido que vayamos subiendo las lanas, por más que después yo voy a volver a repetir este esquema. Esa es otra cosa que no sé si les había explicado, y es que ustedes cuenten la cantidad de vueltas que tienen de este lado, las van a contar
guiándose por estos cordoncitos que se van haciendo acá, y esta misma cantidad la van a tener que tejer de este otro lado. Entonces, en mi caso yo tengo 100 vueltas y lo que hice fue comenzar a hacer franjas de 10 vueltas cada una con cada uno de estos colores. Entonces voy a hacer un total de 10 franjas de 10 vueltas para llegar a los 100 y lograr el largo de esta parte. Acá voy con mi franja violeta, estoy siguiendo el esquema verde, violeta, ahora sigue gris. Como ya terminé esta vuelta en gris, aquí voy a cortar la hebra, ahí. Se los voy a enseñar de la forma bien prolija, porque hay otra forma donde también lo podemos hacer dejando las hebras, porque en este caso no se va a ver, están del revés. Voy a tomar mi hebra gris, la colocamos así y simplemente lo que vamos a hacer es que la vamos a tomar ahí, dejo esta de lado y ahora comienzo a tejer. Paso el punto hacia acá y lo tejo. Yo tejo varios. A ver, vamos a hacer acá, le vamos a hacer un nudito para asegurarnos que no se nos vayan a ir escapando los puntos después. Entonces hacemos este nudo y luego tomamos estas dos hebras ahí. Cuando yo pongo la aguja, paso las dos hebras solas por arriba y tejo. Ahí estamos. No sé si se alcanza a ver. Lo que hacemos es, se los voy a enseñar de esta otra manera. Pasamos por arriba de nuestra hebra con la que estamos tejiendo, ahí, la volvemos a tomar, las pasamos a las dos por arriba, después se va a ir aflojando. Y lo que vamos a hacer es que nos van a quedar las hebras ocultas. Voy a hacer una más para que lo vean bien. Y comenzamos a tejer luego, la soltamos y comenzamos a tejer normalmente. Voy a tejer un poco más. ¿Ven? Acá ya tejo como veníamos tejiendo en el punto jersey. Ahora les voy a mostrar del revés. Y fíjense que me quedan las hebras acá. Entonces simplemente con la tijera ahora podemos cortar y ahí nos queda el borde bien prolijo. Fíjense, en esta vuelta yo no lo hice porque como va a quedarle del lado de adentro, no es un pullover, entonces bueno, se las dejé. Después las voy a cortar, las voy a ajustar un poco más. Cuando haga el almohadón le voy a hacer otro nudo para que me queden bien ajustados y directamente voy a cortar y también así quedan. Y si no, tenemos esta otra forma que es escondiéndolas por detrás y ahí no se ven tampoco y la hebra va todo por atrás. Así que voy a seguir tejiendo todo ahora sí hasta terminar con toda esta parte trasera para después ya mostrarles cómo lo vamos a unir. Y les voy a dejar también un video donde les voy a enseñar cómo hacer esto mismo teniendo varias lanas
con franjas más pequeñas. Así que debajo de la caja de información, cuando publique el video, van a encontrar el enlace hacia el otro tutorial sobre cómo tejer rayado y cómo tejer en franjas verticales, también cruzando las lanas. Bueno, continúo entonces con mi tejido y nos vemos.